Reciban un caluroso saludo. Es siempre nuestro deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dios me los bendiga. ¿Cómo han estado? Mi corazón late por poder bendecirte el día de hoy. Es un tema que nos va a animar, a alentar, a creer y a volver a levantarnos por soñar, por creer y por saber que Dios está con nosotros como un buen Padre. Bien, si tú estás en Guatemala, te esperamos pues que puedas venir a nuestro servicio presencial de la Iglesia La Reunión. Es nuestro deseo poderte bendecir personalmente. Vamos en este momento a entregar esta reunión al Señor y adoramos posteriormente. Amado Dios, te doy toda la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. Seas tú, Señor, exaltado. Magnífico es tu nombre, Señor. Señor amado, te doy gracias, porque tú eres quien nos alienta, quien nos da fuerza, Señor, para el día malo como para también el día bueno. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén, amén y amén. Poder, te alabaré de mañana.
eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Puedes levantar tus manos. Puedes adorarlo y decirle: tú eres, Señor, que vive en mí. Te adoro, oh Rey, te exalto. Santo, santo, santo. Con tus palabras te adoramos. Te exaltamos, digno eres, toda la adoración,
toda la alabanza. Santo, santo eres, oh Rey. Bendito tú eres, oh mi Señor. ¿Cómo no adorarte y exaltarte y adorarte? Gracias, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú eres Señor y vives en mí. Gracias, Señor. Sopla, Espíritu Santo. Sopla y llena cada recinto de todos aquellos que están escuchando, Padre. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, 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 Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios es fiel y su misericordia es por siempre. Pues estamos muy contentos de poder adorar el nombre de Dios, el nombre de mi Padre, mi Señor y mi Salvador. Y hoy pues quiero animarte a que pongas todo tu empeño porque el día de hoy el Espíritu va a soplar, va a llenarnos y va a dar el ánimo y va a alentar muchos corazones que tal vez están desfallecidos o esperanzados de una palabra o tal vez un consejo de Dios, ¿verdad? Vamos en este momento quiero orar por aquellas ofrendas que algunos de ustedes han tenido a bien depositar o enviar en este ministerio, y algunos incluso han venido a la iglesia y tal vez hoy no pudiste venir, pero quiero yo bendecir tu vida y lo que tú haces. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, al dador alegre, y bendigo a todo aquel Padre que de corazón sincero se acerca, Señor, a tu casa y presenta, Señor, de la abundancia de lo que tú le das. Multiplícalo, bendícelo y sobre todo, oh Dios, seas tú, Señor, quien guarde, proteja, bendiga todo lo que él emprenda, todo lo que él toque, todo lo que él haga. Y refugia, que seas un refugio de contra cualquier adversidad o enfermedad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. ¿Verdad? Aleluya. Gracias por creer en este ministerio. Vamos entonces a entrar de lleno al mensaje y a la palabra que el Señor tiene para tu vida. Ten por seguro que Dios te está hablando a ti. Ya llevo varias semanas de estar impartiendo un tema de cómo ser fortalecidos o cómo poder alcanzar la estatura de ser guerreros, tomando como ejemplo la travesía de Israel desde que salió de Egipto hasta la tierra prometida, la promesa, y hemos aprendido cómo es que cada campamento o cada lugar donde acamparon, guiados por la nube, era una enseñanza que inclusive nos llega hasta nosotros, nuestros días. Y en todo esto puedo ver cómo es que hay una palabra que el Padre continuamente exhorta al pueblo, inclusive a aquellos que estaban comandando el lugar, y es: tengan ánimo, tengan aliento, no se desanimen, no se desalienten, crean que si mi Padre está de por medio, Él seguramente los va a bendecir en todo momento. Y por eso es que hoy quiero decirte que el Señor va a alentar tu corazón. Hoy el Señor va a soplar en tu corazón. Hoy el Señor va a hacer algo muy bello y tan solo cree, tan solo mantén tus
tus oídos atentos de lo que Dios va a hacer hoy. Por supuesto, vemos cómo es que cada vez que mi padre decía, alienta el corazón, él les decía, esfuércense en creer. Y lo encontramos en muchos versos, y especialmente en el Salmo 31, verso 24, quiero que lo lea conmigo. Dice así: esfuércense y aliéntese su corazón, todos ustedes que esperan en el Señor. Esta palabra toma aliento. Cuando uno habla de tomar aliento, habla como de respirar, porque siento que ya no tengo aire. Recuerdo yo que en una época, queriendo tener una mejor habilidad para el ejercicio matutino, yo también tenía, ahora ya no lo hago, ahora lo que tengo es una caminadora estacionaria, pero anteriormente a mí me gustaba salir. Y recuerdo que a veces llevaba medio kilómetro y ya tenía la lengua de fuera. Y recuerdo que me acerqué con un entrenador y yo le conté, ¿verdad?, que cuando ya llegaba a mi máximo sentía que me ahogaba. Entonces él me decía, sí, lo que sucede es que hay que aprender a tomar aliento, dice. Pues uno no se vaya a acostar, no se vaya a sentar. Cuando se sienta muy agotado, ahí donde está, siga haciendo su rutina en el lugar estacionado, siempre trotando, en otras palabras, y empiece a respirar más fuerte, dejando que sus pulmones tomen otra vez el oxígeno, me decía. Y pues me venía a la mente que cuántas veces nosotros nos sentimos que estamos perdiendo ya el aire, que el agua nos llega ya por la nariz y que estamos sacando los brazos con aquella solicitud de auxilio. Señor, ayúdame. Por supuesto que vienen esos momentos complicados. Puede recordar algún momento donde usted estaba desesperado. Y el problema de la pérdida de aliento es que va muy de la mano con otra palabra que es el ánimo. El desaliento o el desánimo, son, por supuesto, que van de la mano y son como algo que debilita la fe del creyente. Mire, por ejemplo, vean un verso en Deuteronomio, capítulo 31, verso 6, de esta manera. Dice así: esforzaos, otra vez la palabra, toma fuerza. Y aquí dice, cobrad ánimo. No temas, ni tengáis miedo de ellos, que el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Esta era prácticamente una declaración del Padre que le daba a Moisés y a Josué, sobre todo a Josué, porque él fue el que tenía la labor de conquistar la tierra prometida. Pero, curiosamente, esta palabra, cobrar ánimo, si usted la lee en el último libro de Deuteronomio y en el primer libro de Josué, que están de la mano, tiene una raíz hebrea que es amatz y aparece 6 veces. Al Padre le interesaba que su pueblo tuviera ánimo, pudiera estar alentado para poder conquistar la promesa que Dios les había otorgado. Por supuesto que el desánimo es llamémosle una arma que lo utiliza el enemigo para quitarle al creyente
la oportunidad de creer, de tener expectativas, de tener esperanzas. Yo en una oportunidad, estudiando sobre el desánimo, me encontré en las coincidencias de la vida con un amigo que era psicólogo. Bueno, es psicólogo. Y él me decía, porque yo le preguntaba, mira, ¿cuáles son por qué es que la gente se desalienta o hay un desánimo? ¿Y eso en qué lo puede afectar? Entonces, él me decía, bueno, la verdad es que gracias a Dios por los desanimados, porque los desalentados, esos son los que me dan trabajo, decía. Pero en la iglesia pierdo yo clientes. ¿Por qué? Porque el Señor muchas veces saca a la gente de ese estado. Bueno, pero él me decía esto, y muy curioso, él me decía esto, póngame atención, que la persona que está desalentada o desanimada, sus percepciones están tan debilitadas que uno de los problemas que tiene es que cuando él oye algo, percibe equivocadamente. Generalmente él viene y piensa que es una alusión hacia su persona, es una indirecta, que es algo que como que si le estuvieran tirando a él o sea, es una percepción equivocada, ¿verdad? Él percibe, pero generalmente si ese desaliento es muy fuerte, esa percepción equivocada se puede materializar con una visión, empieza a imaginar, no es materializar, él empieza a imaginar de una forma, y lo triste es que lo imagina fatalmente, o sea que él viene y comienza a ver como que esa percepción que él vio, obviamente él ya se lo imagina fatalmente. Por ejemplo, una persona está en su trabajo y por ese día que llega el jefe de malas pulgas y lo amonesta con alguna expresión no usual, una persona que esté en desánimo puede percibir, él va a decir, mi jefe ya no me quiere, mi jefe cree que mi trabajo es malo, de plano que mi jefe cree que me va a despedir, esa es su percepción. Y empieza a imaginar entonces su futuro. Entonces él dice, de plano que me voy a despedir y ahora que voy a tener que buscar trabajo nuevamente, voy a tener que ver qué hago por salir adelante. Y el problema, entonces esto me decía el psicólogo, el primero es una mala percepción, dos es hay una imagen fatal, pero el tres, dice él, es el que toma decisiones, como decimos algunas veces, con el hígado, toma decisiones emocionales, toma decisiones que después se arrepiente. Entonces esta persona que posiblemente fue de alguna manera amonestada por el jefe, y a lo mejor solo porque ese día entró el jefe malas pulgas, pero no es que tuviera nada contra él. Pero entonces él viene y dice, si ya no me quieren aquí, empieza a buscar trabajo y posiblemente lo encuentra, tal vez pagándole menos, se compromete con el otro, renuncia y después se da cuenta que se estaba ahogando en un vaso de agua. Realmente el estar desalentado o el desanimado a Dios no le agrada. No le agrada porque eso es como estar preso emocionalmente. Inclusive lo dice así cuando el Señor dijo que cuando él habló de su ministerio en Isaías 61:1, dice que él vino aquí a dar libertad a los que están cautivos. Y casi como yo diría cautivos del corazón. Por supuesto que a Dios no le agrada encontrar a personas que están desanimados. Para poder entender esto del ánimo, hay una palabra que de ahí sale la palabra ánima, que es como el alma. O sea que nuestra alma, cuando está llena de Dios, es como si estuviera llena. Yo lo explicaba antes yo lo he explicado en otras oportunidades, como cuando su celular está llena la batería, todas las liñitas verdes. Pero si está desanimada, ya no tiene líneas, ese celular quiere prácticamente apagarse. Bueno, de alguna manera la palabra ánima es porque
Dios es el que da, el que sopla la vida en la persona. Por supuesto, dice que nosotros recibimos la vida por el Señor, tanto justos como injustos. Pero al justo, al que le cree, dice que Dios, además de darle vida, Él sopla al espíritu también, cuando nosotros permitimos que nuestro espíritu sea vivificado. ¿Dónde encontramos esto del soplido? Bueno, dice en Génesis capítulo 2, verso 7, de esta manera. Léalo ahí conmigo. Vamos a leerlo aquí. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿se acuerdan? Y sopló en su nariz el aliento. Esta palabra es esa misma palabra como neuma, es como que Él le dio vida a ese ser. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando el hombre, por los problemas de la vida, por las circunstancias, tiene desánimo, tiene desalientos, tiene situaciones que lo agobian, esas liñitas verdes se van como que agotando. Pero el problema es cuando él está de tal manera desalentado, porque eso es algo lo que me decía el psicólogo que el paso que sigue del desaliento o del desánimo es la depresión. Y el que vive en depresión, cuando ya casi no tiene esas liñitas verdes, puede tener una depresión crónica que la tendencia en la mayoría es hacia dejar esta tierra. Ellos dicen, yo en esta tierra sobro, yo no debería estar viviendo aquí. Y es un aspecto como que el soplo de vida se ha perdido en ellos. Y a Dios no le agrada eso. Al contrario, Dios nos demanda que nosotros anhelemos tener la vida de Dios, el aliento de Dios. Cuando decimos a nosotros que debemos de anhelar el tener la vida de Dios, es porque al Padre, el Padre, Dios amado, a Él le agrada darle a su pueblo el deseo de vivir. Por ejemplo, usted recuerda cuando habla cuál es el primer mandamiento con promesa. Dice, ¿cuándo sale eso? Honra a tu padre y honra a tu madre, dice, porque haciendo esto uno recibe como recompensa, dice, el primer mandamiento con promesa. Entonces uno dice, la honra, ¿cuál es el primer mandamiento? Por honrar a nuestros padres. Y para Dios, el primer mandamiento, como decirle que para Él es una gloria darle esa al hombre, es largura de vida. En otras palabras, como que tuviera longevidad, pero una longevidad en Él. Entonces, qué hermoso saber de que si al Padre le agrada que nosotros darnos longevidad, darnos vida en todo sentido, nosotros debiéramos de anhelarla, desearla. Por ejemplo, Job, cuando estaba pasando su prueba, él al principio, cuando estaba en lo más fuerte de la prueba, llegó un momento en que él declaró que a lo mejor ese castigo, para él lo mejor era que Dios se lo llevara. Pero conforme Dios le fue hablando, conforme él fue meditando en el propósito de lo que estaba, de lo que Dios estaba haciendo, que le estaba fortaleciendo, le estaba equipando, él se dio cuenta que sí debemos de desear, anhelar el aliento de vida. Aleluya. Mire cómo dice Job, capítulo 27, 3 y 4. Porque mientras haya vida en mí, o sea, él vino y reaccionó y dijo, no, si Dios me está animando, Él me está diciendo que Él está conmigo, mientras haya vida en mí y el aliento de Dios está en mis narices, mis labios ciertamente no hablarán injusticia, ni mi lengua proferirá engaño.
Aleluya. Miren, qué lindo esto saber que cuando uno dice, Señor, si tú me estás dando vida para poder disfrutar en esta tierra, para conocerte mejor, para poder tener comunión contigo, para que en el tiempo que yo tenga, yo pueda ser un testimonio, y por eso no voy a ser ni injusto, ni voy a ser un engañador, como lo decía aquí Job. Y al contrario, él dice, mientras que yo tenga aliento de vida, yo voy a desearla, mientras que haya vida en mí. Qué lindo el saber cuando uno logra entender que tú naciste con un propósito. Oye lo que te digo, tú naciste con un propósito. Cuando el Padre quiere soplar sobre ti y darte el aliento de vida, es para decirte, recuerda que tú naciste con un propósito. Recuerda que tú no eres una pantufla cualquiera, no eres una chancleta. Y si las cosas no están saliendo como uno quisiera, sencillamente ten paciencia, como el mensaje del domingo pasado. Pacientemente espera en que Dios va a seguir soplando y que se llene de ánimo lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué es necesario pedir el aliento o pedirle, Señor, dame aliento tuyo, sopla sobre mí, alienta mi corazón? ¿Por qué es importante? Porque la Escritura dice que conforme el Padre da vida en nosotros y nosotros tenemos los oídos, los sentidos abiertos para recibirla, recibimos entendimiento del propósito que Dios tiene. Job lo recibió posteriormente y lo dijo de esta manera. Pero hay un espíritu en el hombre, por supuesto, y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Entonces, mire, tal como le decía hace un rato, cuando uno nace, por supuesto que recibe uno vida. Hay una vida de Dios en ese bebé que Él la da. Es como que si lo hubiera soplado. Y esa carne y ese espíritu del hombre son vivificados, o sea, se despiertan el alma, ¿verdad? Pero el espíritu no está conectado con Dios. Ahí está como si estuviera apagado. Pero cuando viene el hombre y voltea su mirada, porque Dios quiere mostrarse, Él es el que quiere mostrar su misericordia y su gloria a las personas. Cuando uno voltea su mirada y lo conoce y lo reconoce, y la Escritura nos dice que el único camino que Dios dejó para poder acercarnos al Padre es por medio de Jesucristo. Entonces, a aquellos que rinden su vida a Jesucristo y toman su señorío, el Espíritu del Padre como que vuelve a soplar, pero al espíritu del hombre, y le da entendimiento para el propósito del cual él nació o por el cual él camina. Por eso es que Job decía aquí, hay un espíritu en el hombre y el soplo, o sea, Dios viene y le da vida al espíritu de Dios, del hombre, para que pueda entender, para que pueda saber de que realmente hay hay mayores cosas que hacer que tan solo vivir por lo terrenal en esta tierra, sino vivir por lo espiritual. Y aún más, porque entonces a aquellos que hemos sido, que se nos ha abierto el entendimiento en Cristo Jesús por el soplo que Dios da, a aquellos que siguen alimentando su espíritu, su alma, con que Dios siga dando vida, llenando más esas rayitas de ese celular, esas líneas verdes. Entonces, ¿qué sucede? Dios mismo permite que ese soplo nos alumbre. Él dice, yo mostraré el camino para que tú veas, pero déjate soplar, deja que yo pueda depositar en ti, sople sobre ti, que pueda dar vida, ¿verdad?
como lo dice Proverbios 20:27. El Espíritu de Dios ha dado al hombre, que Dios ha dado al hombre, es luz que alumbra lo más profundo de su ser. En otras palabras, este es el Espíritu que ha sido encendido, ha sido vivificado. Y hoy vamos a ver en un rato qué es eso de un espíritu vivificado por el Padre. No permitas que ese deseo de vivir, que la vida que tú tienes se apague. Porque el problema es que se empieza apagando la llama del espíritu y con eso pues se atrae también el alma. Y entonces ya uno viene y dice, cae uno en un proceso como de desaliento. Pero hoy yo te digo, vamos a decirle no al desaliento. Le vamos a decir no al desánimo. Hoy, si tú has estado atravesando algún proceso donde algunas veces el desaliento te da tristeza, te da a lo mejor, ¿sabes? Una de las características del desaliento o el desánimo es, por ejemplo, la gente tiende a aislarse, tiende a incomunicarse, tiende a dedicar mucho tiempo a cosas vanas que no lo edifican. Y ahí pasa tardes, pasa tiempo queriendo dormir. Y dice, no es que yo duermo mucho. Sí, se acuesta a las 9 y quiere levantarse a las 8 o 9 de la mañana. No permitas que el desaliento te atrape, porque eso es como una burbuja. Y yo te puedo asegurar que el Padre quiere hoy soplar sobre ti. Pero la pregunta es, ¿dónde puedo yo caer en esa prisión o en ese cautiverio? Bueno, yo tengo aquí varios ejemplos que habla la Escritura acerca de cuando se pierde el hálito o el aliento de vida del Padre, ¿verdad? Y una de las formas de perderlo es cuando estamos atravesando momentos complicados, difíciles. Cuando estamos, por ejemplo, llevando un proceso de que ya no soportamos. El ejemplo que te voy a dar es de aquel salmo tan conocido, el Salmo 23. Y el Salmo 23 nos dice en el verso 4 de esta manera. Mire, léalo ahí conmigo. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no dice de valle de muerte, no, de sombra. O sea, es aquello de que este ya ha estado tan desalentado que siente que se le ha perdido la vida. Pero dice que aunque ande por ahí, no quiere decir que no lo vamos a pasar. Puede ser que uno puede pasar por ese valle, pero es posible salir. ¿Cómo? Tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Repita conmigo ahí donde estás. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Por qué a veces es necesario la vara y por qué el cayado? Miren, nosotros quisiéramos siempre el cayado, porque el cayado es la horqueta que tiene una parte, pues en la parte superior es como una curva. ¿Por qué? Porque el pastor, cuando mira a una oveja que está atrapada, está angustiada, está en un momento muy complicado, la oveja viene y la agarra del cuello y la levanta y la saca de esto. Y si la oveja está rebelde, algunas veces es que le quiebra la pata. ¡Ay, Dios está rebelde! Le quiebra la pata, pero se la pone a cuestas. A veces, siempre pedimos solo el cayado, pero a veces es necesario la vara. La vara es como aquello que
le da para quebrar la pierna, la pata o para darle duro. Tienes que entender. Muchas veces Dios permite que pasemos ciertos valles, pero Él te dice, yo siempre te daré la salida. Por difícil que veas el panorama, yo voy a estar contigo. Por difícil que creas que yo no voy a responder, yo voy a estar allí. Hay momentos cuando uno siente que la situación se pone en color de hormiga, dice alguno, a cuadritos. Cuando uno siente que, Señor, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde estás? Puedo recordar ahorita la vida de un amigo que tenía 30 años de no ver, un hombre profesional con títulos, o sea, un ingeniero con una maestría en el extranjero, en administración de empresas, no, en finanzas. Un genio cuando estaba en la universidad. Cuando me encontré con él recientemente, yo pensé que me iba a encontrar a alguien en la gloria y que me iba a contar todos sus... Y mi sorpresa fue verlo primero en su vestimenta. Me pareció, pues, no incómodo, pero sí me sorprendió. Y bueno, y después en el lugar donde me citó, o sea, un lugar público, ¿verdad? Y muy abierto y sin, casi era un parque, pues. Y después me cuenta que él estaba viviendo una vida de mendigo, porque lo estafaron de tal manera, ya llevaba 8 años con eso, que prácticamente quedó endeudado ante todo el sistema bancario de Guatemala, créditos, bancos, y donde él iba a pedir dinero, lo primero que salía a luz, que él era como un estafador. Entonces ya llevaba varios años de estar viviendo prácticamente en la lipidia. Yo me sorprendí por lo que escuché. Yo dije, este sí está pasando el valle de sombra. ¿Y sabe qué es lo que yo le dije? Muchas veces Dios a veces permite que lleguemos hasta el valle de sombra de muerte para que volteemos la mirada hacia Él. Yo le decía, tú tienes que voltear tu mirada al Padre. Y Él me hizo, ahora sí creo que yo lo necesito. Y ahí estábamos en ese lugar cuando yo le dije, tú necesitas a Jesús, yo lo quiero. Él hizo su confesión de fe y aún ahí él me decía que tenía un problema en su espalda y oré por él, por su sanidad. Y yo me acuerdo que él se fue muy contento. O sea, la verdad es que yo lo único que puedo ver es que no estoy diciéndole que todos debemos de pasar el valle de sombra o de muerte, de sombra de muerte. No, aunque dice aquí, mire cómo dice, aunque. Pero yo lo que sé es que al creyente, al que está alentado, firme, el Señor siempre tiene el cayado para darnos aliento. Entonces, por difícil que sea la situación, no te vas a levantar como este muchacho que la verdad que el encuentro con él fue prácticamente de oír quejas. Pero cuando yo le hablé del Señor, yo te puedo asegurar que Él se va a levantar, como yo veo que algunos de los que me están escuchando, para poder salir de su incertidumbre, ¿verdad? Y hay otra forma por la cual nosotros podemos ser desalentados. Y este es el caso le voy a contar antes, ¿cómo podemos ser desalentados? Pues ante las circunstancias o las voces que oímos. No como el anterior, que en la anterior tú estás viviendo circunstancias nefastas. Aquí es que tú oyes que en el ambiente están circunstancias serias y tú crees que a ti te va a llegar, ¿verdad? Este es el caso de cuando llegaron un par de espías a reconocer Jericó.
Y dice que quien los escondió fue una señora llamada Rahab, que por cierto es abuela de Booz, y era ramera del oficio más antiguo. Y cuando ellos le dijeron, pero ¿por qué nos ayudas? Y le dice, yo no sé si otros, pero yo sí te quiero ayudar porque aquí vivimos muy atemorizados por los hebreos que son ustedes, por lo que hemos oído que sucede ahí en la vida de ustedes. Al saber, lo dice ahí, al saber todo lo que Dios ha hecho por ustedes en el desierto, nos hemos desalentado y desanimado ante ustedes. Porque el Señor su Dios, el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, ¿sabe por qué lo puse? Porque ellos solo oyeron que el pueblo de Israel había sido libertado del Mar Rojo, había sido dirigido por la columna, pues por ambas columnas, la nube y la columna de fuego. Habían habido milagros a lo largo de su trayectoria y ahorita ellos los miraban dando vueltas alrededor y no entendían, y eso me imagino que se crea un pavor. ¿Qué voces estás oyendo? Ahorita estamos viviendo en una época donde yo he estado reunido con algunos amigos que han invertido en la bolsa de Estados Unidos y han atravesado este año, sobre todo el año pasado, finales y parte de este año, pérdidas que nunca se lo imaginaron, de mucho dinero. Y ahorita entró Estados Unidos a una definición que le llaman una recesión técnica. Y eso hace que muchos crean, ahora van a haber escasez, ahora va a haber este problema. El problema es que si uno empieza a dejarse llevar por esas voces que hay afuera, podemos entrar a un desaliento. Mire aquí cómo dice, al saberlo nos hemos desalentado y desanimado. O sea que a veces eso hace que la gente se paralice y después ya uno no tenga fuerzas para salir adelante. No permitas que las voces, no permitas que las noticias, no permitas que ciertos informes te quiten la fe de lo que Dios es capaz. Yo he declarado y sigo declarando que en medio de una crisis Dios se puede glorificar demostrando que al que en Él cree en las crisis, oye, en las crisis al que cree en Dios, Dios lo levantará, lo sostendrá. ¿Por qué? Porque Él se levantará como un faro para dar testimonio a otros. Créalo que así es. Por supuesto. Bueno, pero sigamos viendo. Aquí tengo otra razón por la que se puede entrar a un desaliento. Y es cuando uno pierde las fuerzas. Obviamente, nuevamente pierde las fuerzas por cualquier situación. Mire cómo dice Daniel 10, 18 y 19. Dice así. Y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. ¿Por qué Daniel perdió las fuerzas? Porque él tuvo una visión del futuro que venía. Por supuesto, nosotros sabemos que está escrito cuál es el futuro que viene a esta tierra. Va a ser muy duro. Por supuesto que va a venir una crisis que puede ser muy fuerte para la humanidad. Pero cuando Daniel la recibió, él dijo, Señor, mándame una respuesta, una confirmación y voy a ayunar. Y dice que él cuando se puso a ayunar, dijo, hasta cuando venga la respuesta. Pasaron 3 semanas o 40 días esperando esa respuesta. Y dice que en esos
no, 3 semanas fueron. En esas 3 semanas apareció el ángel y le dijo: desde el momento que tú pediste, me enviaron a ti a responderte, pero en el camino, y ahí sale que salió unos adversarios. Pero aquí vino este ser y le dijo: qué bueno que hayas ayunado, pero ten la seguridad que Dios escucha nuestras oraciones y que Él es el que nos va a dar la fuerza para salir adelante. Entonces, no lo crees, no creas que Dios no está contigo. El Señor está contigo. Entonces hoy yo lo que te pido es que le digas al Señor: sopla a mi vida. Padre, dame aliento. Sopla a mi vida. Sopla, Señor. Fortaléceme. Fortaléceme. ¿Y cómo podemos ser fortalecidos? El Señor nos muestra algunas formas. En Primera Crónicas, capítulo 22, 13, nos dice, mire cómo dice: entonces serás prosperado si guardares para hacer los estatutos y derechos que el Señor mandó a Moisés sobre Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. Aliéntate. No temas ni desmayes. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedes tú cobrar ánimo? Al guardar su palabra. Que nosotros podamos llenar de su palabra, de sus promesas, de lo que Él tiene. Eso. Si tú dices, si el Señor lo dijo, Él lo hará, eso nos va a animar y nos va a alentar. Tenlo por seguro. Y también hay otra manera de ser alentados, y es cuando vemos su señorío, cuando lo reconocemos que Él tiene control de todo. Mire cómo dice Isaías 42, 5. Esto dice el Señor, Dios, el que creó los cielos y los desplegó, el que asentó la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que la habita y soplo a los seres que se mueven en ella. Aleluya. Señor amado, da aliento, sopla. ¿Pero por qué? Porque sabemos que tú eres el que tiene guardado esta tierra. Tú eres el dueño de esta tierra y toda su plenitud. Tú eres el que Dios tiene, el que mueve todo a su antojo para la voluntad, para que sea tu voluntad hecha en la vida del hombre. Entonces, Señor, aquel que reconoce tu señorío y te mira como Señor, como el que gobierna en todo, es el que sabe que el aliento y el soplo de Él está en su vida. Algunos pueden decir, no, si yo tengo al Señor, claro. Pero la pregunta es, ¿tienes al Señor y tienes su señorío? Porque el señorío es que Él gobierne sobre todo lo que tú tienes, en todo lo que tú haces. Y de esta manera, si el señorío está en ti, vamos a poder nosotros tener un espíritu encendido, vivificado. Si algo anhela el Padre es que nuestro espíritu esté encendido, vivificado. ¿Para qué? Para que pueda gobernar sobre el alma, donde están esa parte de las emociones, inclusive el cuerpo. Mire cómo dice 1 Corintios 15, 45, 46, cuando habla sobre el espíritu vivificado. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, cuando Dios solo le dio la vida. Él sopló y tuvo vida. Pero dice que el postrer Adán, que es Jesucristo, Él es un espíritu vivificante, porque en Él también nuestro espíritu cobró vida, porque ahí es donde sopla nuestro espíritu para que tenga vida. Pero lo importante es que ese espíritu se mantenga vivificado. Por eso dice aquí, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, obviamente. El que solo tiene la vida en Dios
pues una persona, sin ofender, pues está vivo. Pero aquel que recibe la vida vivificada en Cristo, recibe lo espiritual. Gracias, Señor Jesús. No sabes cuánto te alabo y cuánto te pido que hoy bendigas, que hoy soples sobre aquellos que están escuchando este mensaje. Si tú has estado atravesando un momento difícil, complicado en tu vida, ¿qué dices si hoy le dices al Padre, Señor, sopla sobre mí? El Espíritu de Dios, dice Job 33:4, me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Hoy es un día que mi Dios quiere empezar a impartir su vida ahí donde estás. Si a lo mejor tú has estado viviendo tal vez un desaliento o un desánimo, ahí donde estás, solo levanta tus manos y dile a Él, Padre, en el nombre de Jesús, hoy me doy cuenta que necesito la vida de Jesucristo en mí. Sopla en ella y enciende ese espíritu para que esté vivificado y sea pleno en mí, Señor, y que pueda gobernar sobre mi ser trino totalmente. Te lo pido, Espíritu Santo. Padre, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando. Bendigo, Señor, su vida. Bendigo su caminata. Bendigo, Señor, todo lo que él emprenda. Aquel que está pasando, Señor, momentos difíciles, seas tú por Dios. Bendícelo, santifícalo, guárdalo. Aquel Padre mío que está pasando escasez, provéele. Aquel que está atravesando enfermedad, sánalo. Padre mío, pero hoy te ruego, Señor, llena con tu Santo Espíritu. Sopla, Señor, sobre todos aquellos que están aquí escuchando y podamos, Señor, recibir la vida en ti. Hoy, Señor, nos comprometemos a levantar la mirada y a ser llenos en ti y poder recibir esa vida en ti, Padre. Gracias, gracias. Te bendigo y desde ya le pido a Dios que te mantengas alentado. Bendiciones.